Si estás pensando en venir a Andorra, si es buena opción, si no es buena opción, tema fiscal, cómo hacerlo, pros y contras, bienvenido, bienvenida a este vídeo, quédate que esto te interesa. Voy a contarte cómo lo he hecho yo para venir a Andorra ahora que estoy aquí, mira qué vistas tenemos por aquí, y cómo puedes hacerlo tú también, o cómo al menos puedes saber si vale la pena, de qué forma, cuándo es mejor hacerlo y cómo hacerlo. Vamos a ello. Para empezar quiero ponerte un poquito en contexto. Yo tengo varias empresas. Entonces cuando tienes varias empresas, con trabajadores, con estructuras y demás, es muy difícil venir a Andorra, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho ha sido dejar varias empresas en España y poder traer otras a Andorra, ¿vale? En este caso 2 nuevas en Andorra. Cuando vienes en Andorra hay 2 formas de venir a día de hoy en Andorra. Hace unos años se pagaba 10.000 euros por entrar y podías entrar, a día de hoy son 50. ¿Qué significa que tengas que pagar o que valga 50.000 euros venir a Andorra? Vale. Esto significa que no es que tienes que pagar en la aduana 50.000 euros si no puedes entrar al país. Claro que tú puedes entrar, puedes venir a trabajar para alguien y estar contratado y aquí puedes venir sin ningún tipo de problema y ya está, ¿vale? Te hacen una nómina, te hacen un contrato y punto. Bien es cierto que depende del tipo de trabajo, tiene que estar argumentado que no pueden encontrar a esa persona a trabajar en el país. Quiero decir con esto que en Andorra no hay paro. Que no hay paro. ¿Por qué no hay paro? Porque claro, no dan trabajo a la gente de fuera antes si hay gente aquí, ¿vale? Si tú quieres un trabajador X, primero te dicen, oye, a ver si hay este trabajador en el país, en el caso de que no lo haya, estamos ok, estamos de acuerdo en que venga gente de fuera a realizar esa tarea aquí, ¿vale? Entonces, cuando tú quieres venir con la empresa aquí y residir, obtener la residencia fiscal, que la residencia fiscal es al final un permiso de residencia para poder vivir aquí, ¿no? Resides fiscalmente aquí, tienes el permiso de residencia aquí, entonces te das de baja de donde tú estás, en este caso en España, y vienes aquí. Lo que tienes que hacer es abrir una sociedad, y para abrir una sociedad y obtener la residencia fiscal tienes que hacer un depósito de 50.000 euros a día de hoy. Un depósito de 50.000 euros es justo eso, ¿no? O sea, directamente tú haces un depósito que no es que pagues 50.000 euros, es un depósito, que tú el día que bien obtengas la residencia total, o bien te vayas de Andorra, bien que decidas volver, te devuelven estos 50.000 euros, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ok, hasta aquí estamos bien. En este caso, si tú vienes con 2 empresas, no pasa absolutamente nada. Tú directamente solo pagas 50.000 euros una vez. No pagas por empresa, sino pagas más bien por persona, ¿vale? Y luego os puedes contratar. Lo que hace mucha gente es que se hace una nómina o le contratan a otra empresa que ya está en Andorra, ¿no? Imagínate, yo tengo un amigo que está en Andorra, tiene una empresa, le digo que me contrate con una tarea que no puede hacer nadie del país o con una tarea que no hay gente del país que quiera hacerla o que esté disponible para trabajar, me contrata a mí y cuando ya llevo aquí, creo que son 9-12 meses, ya puedes obtener el permiso de residencia y entonces ya puedo crear una empresa sin la necesidad de pagar o depositar estos 50.000 euros. ¿Vale? Esto es una opción que hace mucho el mundo, que hace mucha gente, y en este caso que no lo he hecho, yo lo que he hecho ha sido directamente, ¿no? Pues depositar estos 50.000 euros abriendo una sociedad aquí, también por un tema, depende, ¿no? Dirás, hostia, ¿por qué tonto allí? Bueno, sí, claro, depende del tipo de negocio que tengas y dependiendo de lo que necesites. Yo no puedo facturar con mi negocio a través de otra empresa por la complejidad que conlleva, ¿no? O sea, si vendes cursos, pues quizás es más fácil, o si solo haces eso, es más fácil. Cuando haces un ecosistema un poquito más complejo, es más difícil, ¿no? Pero bueno, esas son las 2 opciones. Una es la opción real, legal que se hace, la otra es una comúnmente aceptada, pero no es la correcta bueno, es una opción más, ¿no? Como todo, es una opción más, aún sabiendo los riesgos que conlleva y demás. ¿Cuándo es interesante venirse a Andorra? ¿Cuándo debo venirme a Andorra? Sabemos en España que se pagan muchos impuestos. Hay entre los emprendedores se habla muchísimo, ¿no? España se paga muchísimo. Vale, ¿cuánto es muchísimo? ¿Cuánto se paga? Vamos a verlo. Vamos a desgranarlo un poquito para ir entendiéndolo, ¿vale? Porque hay mucha gente que no tiene muy claro el concepto de cómo funciona el IVA, cómo funcionan los impuestos como tal. Tenemos que entender primero que el IVA no es nuestro, lo recaudamos en nombre del Estado cuando somos una empresa. Es el impuesto al valor añadido, es el impuesto que se paga al consumo como tal. ¿Qué significa esto? Que si tú vendes B2B, si vendes a empresas, el IVA te es indiferente y lo único que te importa es el valor imponible, ¿no? La base imponible, que es el valor de eso, ya no cuentas con el IVA como tal. Cuando tú vendes a particulares, a B2C, ¿no? Vendes al cliente final, entonces sí que te interesa el IVA porque entonces el cliente final está pagando ese IVA y no se lo puede deducir. El último que paga el IVA es el cliente final, es un impuesto al consumo, ¿no? Entonces todo cuando vas a consumir es cuando pagas ese IVA. Entonces tú, si estás vendiendo a cliente final, pagas un 21% de IVA, en Andorra es un 4,5% de IVA. Hay una diferencia brutal. En este caso, sí, si vendes a cliente final, como poco de entrada te ahorras un 16%. Eso ya es una locura. Bien, pasamos al siguiente tramo. Aquí hay también un bulo, ¿no? De ser autónomo o ser empresa, que hay muchos autónomos, a mí mismo me pasa con mis mentorizados, ¿no? Dicen, no, es que mi gestor me dice que no me haga SL, que no me hace falta, que soy autónomo y que ya está bien, y facturo, de beneficio tengo 100.000 euros al año, y ya está bien, que no necesito hacer autónomo porque el gestor me dice que pagaré lo mismo y además tendré más gastos. ¿Es cierto? Sí y no, ¿vale? Cuando tú eres autónomo en España,
tú pagas por tramos, bien como pagas por tramos de IRPF, ¿no? De impuesto de renta a las personas físicas. Lo mismo que pagas que cuando eres trabajador. Mira qué bonito esto. Pasada. Lo mismo que pagas cuando eres trabajador, ¿vale? Cuando tú eres trabajador también pagas el IRPF, lo que cuando eres trabajador, como lo paga la empresa por ti, seguridad social y demás, somos menos conscientes de ello, ¿vale? Pero cuando eres autónomo somos más conscientes porque pagamos, que ese es otro tema. Sería brutal que pudiéramos como empresas pagar a los trabajadores y que ellos fueran los responsables de pagar a la seguridad social. Habría una conciencia mucho mayor de cuánto funcionan los impuestos, cómo son, para qué sirven y demás, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema. Eso da para otro vídeo completamente entero. Volviendo al tema de IRPF, funciona por tramos, ¿vale? No tengo los tramos de memoria, pero da igual, cuando tú vas por tramos hasta los 12.000 euros pagas un 15%, un 20, un 25, un 30, no, un 15 no, empiezas ya más alto, empiezas con un 20 y algo, un 23 creo que es, ¿vale? Entonces hasta el 47% creo que es, 47% cuando ganas más de 60.000 euros al año. Cuando tú tienes un beneficio mayor a 60.000 euros al año, pagas un 47%, ¿vale? Entonces, cuando tú ganas, digamos, más de 60.000 euros, va para tramo, ¿vale? Que no es que cuando pagas 60 todo lo otro se condona de esta forma, ¿vale? Sino directamente va por los tramos y cuando llegas a más de 60, para de ahí todo lo que está más para ahí, pagas prácticamente el 50%. Entonces, cuando tú estás ganando, ponle 100.000 euros al año de beneficio, te estarías ahorrando más o menos un 40%, solo en impuestos. O sea, tú estás pagando, perdona, en impuestos un 40%. Si además le añadimos que vendes B2C, que vendes a cliente final, el 20% de IVA también tendrías que tenerlo en cuenta. En Andorra es un 4,5% de IVA y además en Andorra pagas un 10% único. Un 10% único, ¿vale? En España cuando tú tienes una empresa, cuando tú eres autónomo, cuando tú tienes una empresa, pagas un 25% de impuesto de sociedades, ahora han bajado al 23%, ¿no? Como súper mega ofertón. Han pasado al 23 ahora, han bajado al 23 para empresas que facturan menos de 1 millón y tal y cual, al 23%. Y si estás en los 2 primeros años del epígrafe que no hacías como autónomo a empresas de nueva creación, te puedes acoger al 15% de impuesto de sociedades, ¿vale? Que eso es lo mismo, en el caso de que hicieras este trabajo como autónomo ya no puedes acogerte. Entonces esto es como empresas nuevas, pero empresas nuevas, ¿para qué te vas a hacer SL? Mejor te haces autónomo. Pero bueno, tú como empresa pagas un 25% o un 23% y luego tú quieres tenerlo a ti como persona, ¿no? Que ese es otro de los dilemas de que cambia gente que tiene mentalidad de empresario o no, ¿no? Los que tienen mentalidad de empresario, se dice, es conocido, que tienen menos posesiones a nivel personal y tienen más a nivel empresarial. Entonces yo tengo menos dinero a nivel personal, pero tienen más a nivel empresarial. Tengo menos libertad en cuanto a cuentas, pero pago menos impuestos como tal, ¿vale? Si tú quieres tener una empresa, tributas al 23 o al 25% de todo lo que ganas, te ha quedado a final de año 100.000 euros, pagas un 25%, pagas 25.000, te quedan 75.000. Esto, si tú lo quieres tener como persona física, vuelve a pagar otro 23% por dividendos. Si tú vuelves a pagar otro 23, 25 más 23 o 23 más 23, has vuelto a pagar de nuevo un 46 o un 48% sobre lo que has ganado. Entonces, de 100.000 euros has pagado 46 o 48.000 euros. ¿Vale? Es una auténtica locura. Si tú lo dejas como empresa, ¿qué pasa? Que tienes el riesgo a que te venga Hacienda y te diga, hey, que el 75% de lo que tienes como empresa debe pasar a repartición de dividendos. En Andorra solo pagas un 10%. Y punto. Es un 10% únicamente, ¿vale? El tema fiscal es un 10% que tú estás pagando. Tú estás pagando un 10% únicamente en Andorra, donde tú como empresa pagas el 4,5% de IGI que hemos comentado y además el 10% luego por impuesto de sociedades y no pagas nada por obtenerlo tú como persona. Entonces lo puedes obtener tú como persona sin pagar absolutamente nada. Ahora bien, ¿por qué he venido yo a Andorra? ¿He venido solo por la fiscalidad? ¿He venido por algo más? Yo he venido por 3 principales motivos, ¿vale? Primero, y el que desencadena a nosotros, es la fiscalidad, es cierto, ¿no? O sea, estoy harto de España, tengo varias sociedades, pago muchos impuestos, y no solo es el hecho de pagar impuestos, de notificaciones de Hacienda, de que te sientas perseguido, sino es que además te ven como un especulador en España, ¿no? O sea, está mal visto. Parece que cuando hablo con amigos de toda la vida o con gente de más, ¿no? Que es empresario, que es emprendedor, está mal visto. Y yo que no siento que esté haciendo nada malo, más bien todo lo contrario, ¿no? Siento que estoy dando empleo, que estoy buscando una riqueza, que el mundo prospere, que todos vayamos, ¿no? Que no solo yo, sino que todo a mi alrededor prospere. Entonces creo que eso es un enfoque totalmente distinto. Aquí en Andorra esto no pasa. Entonces, nivel fiscal es un punto importante de los impuestos que se pagan, es el que desencadena todo lo demás. No es el más importante, pero sí el que desencadena todo lo demás. Después, la parte de
contactos, esto mismo que hablábamos, ¿no? La parte de relaciones, aquí hay un networking increíble, se ha generado un ecosistema brutal, ¿no? Yo llevo aquí solo una semana, ya había subido obviamente muchas veces, yo vengo viniendo desde hace muchísimos años a Andorra, pero llevo una semana aquí viviendo y ya estaba en 3 cenas de emprendedores, en el gimnasio te encuentras uno, vas por la calle andando y te encuentras a alguien, y te para alguien y te dice, ostras tío, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, esto es un ecosistema brutal a nivel de contactos, de relaciones, de negocios, de mentalidad, ¿no? Que no solo pensando en negocios, que está genial, sino es también además pensando a nivel de mentalidad, ¿no? Conversaciones que tienes, todo es muy, muy guay. Y el tercer punto son los cambios. Para mí los cambios siempre traen cosas buenas, entonces la oportunidad de cambiar. Yo estuve viviendo en Inglaterra hace ya bastantes años, cuando era joven y alocado, y me trajo un crecimiento brutal, ¿no? Que no solo el idioma, sino todo lo que llevo con ello. Entonces para mí el hecho de los cambios, de cuando estás muy cómodo en un lado, forzarte a cambiarlo, y ojo, es un cambio de forma proactiva, no es reactiva, no es que el mundo me obligue, no un factor externo me obliga a cambiar, sino yo tomo la decisión de cambiar. En el momento en el que yo tomo la decisión de cambiar, estoy tomando un cambio para bien, o sea, cambio por completo el juego, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo estoy tomando este cambio, te lleva a un crecimiento brutal, salir de tu zona de confort, salir hacia más, hacia la expansión, y eso es brutal el crecimiento que te trae, ¿no? Además de naturaleza, paisajes, deporte, etcétera. Para mí el cambio, oportunidad de nuevos hábitos, oportunidad de nuevas rutinas, para mí eso es brutal, ¿no? Esos son los 3 principales motivos por los que yo venía a Andorra. Además, yo vengo viniendo a Andorra muchos años, desde que soy pequeño, ¿no? A esquiar con la familia, es donde veníamos aquí y demás. Entonces le tengo un apego especial a Andorra, ¿no? También hasta mi abuela venía, las únicas vacaciones que hacía ella en sus últimos 20 años, pobrecilla, era una semana en agosto que se venía a Andorra, ¿no? O sea, en sus vacaciones del año se venía a Andorra aquí. Entonces, bueno, hay ese apego emocional, ¿no? Que cuando vienes solo por impuestos es triste, porque cuánto vale tu dinero, ¿no? Como la gente que se va a Dubái o la gente que se va a Miami, para mí, solo por impuestos, o Andorra, ¿no? Aquí mismo, para mí es triste, porque cuando te vas solo por impuestos, cuando te vas solo por dinero, volverás solo por dinero, ¿no? Entonces el dinero no es el motor de movimiento, ¿no? El dinero solamente es una herramienta, el dinero es una herramienta importante, obviamente, en esta vida no nos engañemos, el dinero es importante, no es lo más importante, pero sí que es importante. Entonces, teniendo esto en cuenta, para mí desencadena todo lo demás, no es el motivo principal, pero sí que es un motivo que hace que todo lo demás tenga sentido y que cuadre. Además, mira, llegados hasta tal punto que fue muy curioso, ¿no? Sorpresas que te da o ironías de la vida, ¿no? Yo justo cuando estaba haciendo la mudanza en Andorra, era un martes, estaba viniendo por aquí con temas, porque es un cambio de país, está cerca de España, si estás en Barcelona está al lado, pero es un cambio de país, un cambio de residencia, nuevo banco, pasar fronteras, documentación, permisos de residencia, teléfonos, no funcionan nuevas líneas de teléfono, o sea, es un nuevo país, es otro país con todo lo que conlleva moverse al nuevo país, ¿vale? Entonces, ¡adeu! Entonces, fue curioso porque un martes yo estaba haciendo la mudanza, trayéndome para aquí con todos los trámites para aduanas, muebles, cosas personales, ropa y demás, y justo me llama el gestor y me dice, hey, Majide, una ayuda que te dieron en el 2021 que daban a los autónomos, una ayuda de 3.700 euros por el tema de la pandemia, el COVID y demás, que ahora la han denegado y te piden las vueltas. O sea, de 3.700 euros del 2021, casi 4.000 euros me están pidiendo ahora las vueltas. En 2024, a finalísimos de 2024, a noviembre, final de noviembre de 2024. Es tremendo, ¿no? O sea, 3 años y medio más tarde te están pidiendo las vueltas de algo, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que el país no prospera, que el país no va a prosperar, cuando estos son los principales motivos, ¿no? Cuando el país funciona de esta forma, cuando el país sale a la tele, ¿no? El presidente dice, sí, ayudamos a los autónomos de esta forma, y luego a los 3 años vienen y te dicen, hey, que no, que era broma, que tienes que devolverlo, que te dije que cumplías los requisitos, pero que no, que lo he estudiado mejor y que no los cumplías los requisitos. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va un país así, no? ¿Hacia dónde va? ¿Que todos seamos funcionarios? Es claro, si todos somos funcionarios, ¿quién aguanta el país? Porque la única forma de que sea sostenible si todos somos funcionarios es un comunismo extremo, que se ha demostrado en la historia que el comunismo no existe, ¿no? Al menos no hasta donde lo hayamos visto. Entonces, bueno, esto es un tema importante, ¿no? Que vale la pena tener en cuenta también de la tranquilidad que tienes a nivel de Hacienda, a nivel de impuestos, a nivel de persecución, ¿no? Se dice que todo el mundo cuando viene a Andorra le viene un regalito de Hacienda, veremos si nos viene o no, yo estoy pendiente, veremos los próximos meses, próximo año, ver si viene ese regalito de Hacienda que pica la puerta y dice, oye, que mira, que te echamos para atrás todo esto que hiciste el año pasado.
Veremos. Esperemos que no, porque yo me siento bastante mal con ello. O sea, que no es tanto ya el pagar o no pagar, el es justo, ¿no? Obviamente si es justo, las normas del juego son estas y juegas con ellas y punto, ¿no? Pero cuando las normas del juego las cambian cuando quieren y tú sales penalizado y te sientes idiota, eso sí que no gusta, ¿no? Es el sentimiento hacia esas normas que tú las entiendes, las juegas como se quieren, pero se cambian cuando interesan. Entonces eso es un rollo. Y además en este caso, ¿no? Que yo dejo empresas en España, tenemos equipo en España, seguimos pagando nóminas, seguimos pagando impuestos en España, seguimos pagando todo esto. Veremos por dónde nos viene. Para ir cerrando el vídeo, ¿a quién recomiendo yo venir a Andorra? ¿De qué forma recomiendo hacerlo? Primer paso, importante, que el dinero no sea el principal motor. Cuando el dinero es el principal motor, no puedo recomendarte nada porque no estamos en la misma onda o no vibramos igual, ¿no? Yo no lo entiendo de esta forma. Ahora bien, si Andorra consideras como un buen país en el cuanto quieres crecer tu negocio y quieres las conexiones que te provoca aquí a nivel de networking, de contactos y demás, te gusta la naturaleza, te gustan los sitios pequeños, es un pueblo esto, es un pueblo, vas andando por la calle y conoces a la gente, vas al del bar y lo conoces ya. A mí me encanta vivir en pueblo, me gusta mucho, ¿no? El pasar y saludar al del bar cada día, te tiene que gustar eso, ¿vale? Te tiene que gustar la naturaleza, te tiene que gustar estar más encerrado, te tiene que gustar networking, las relaciones, te tienen que gustar los pueblos. En el caso de que te gusta esto, genial, ahora toca plantearlo. A partir de aquí, el nivel fiscal, lo que te cuento, o sea, se simplifica todo, solamente se simplifica un 10%. Tú como propietario del negocio, tienes una empresa aquí, en el momento en el que tú tienes una empresa aquí, la empresa paga un 10% de impuestos y eso ya lo puedes tener tú a persona física al 0%, no tienes que pagar nada más, o bien te lo bajas a persona física, pagas un 10% como persona física, que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces solo pagas una vez un 10% y punto, ya dispones de ese dinero líquido para hacer lo que tú quieras sin ninguna triquiñuela, sin mucho más. Eso por ahí es facilísimo. Tienes que tener en cuenta el tema de que hace falta el depósito a día de hoy de 50.000 euros para crear la sociedad, lo que te comentaba antes, ¿no? Tienes que venir, crear la sociedad, es un trámite que conlleva unos meses, o sea, son 4 o 5 meses buenos de hacer ese trámite, más los gastos que tiene ese trámite, que dependiendo de la gestoría y demás, pues te puede costar 10.000 euros de trámite, más los 50 que viene de desembolso. En el caso en el que decidas hacerlo de la forma... En el caso de que decidas hacerlo de la forma menos buena, ¿no? Que decíamos, pero si es válida para ti, también es perfecto. En el caso de otra empresa te contrate y aparte de ahí facturas de esa empresa, cuando ya vienes unos meses, ya llevas unos meses facturando a través de ahí, ya obtienes la residencia y a partir de aquí puedes crear tu empresa sin la necesidad de depositar esos 50.000 euros. Es lícito también, está ahí esa opción, que es menos fácil o cómoda o aceptada legalmente, pero es una opción que hay gente que la utiliza. Y luego tienes que tener en cuenta que aquí también la vida es más cara. No la vida a nivel de la compra, del fisio, del gimnasio, eso no, eso más o menos, incluso algunas cosas mucho más baratas. Sí que es mucho más caro, sobre todo a nivel de vivienda. Hay un boom muy grande aquí, mucha gente de España y de Francia está viniendo a Andorra, y hay un boom muy grande en cuanto a vivienda. Entonces, vivienda, tienes dos opciones. Vivir en el centro es caro. Prepara un alquiler de entre 2 y 3.000 euros si quieres algo medio decente. ¿Que quieres pagar menos o no puedes pagar eso? Pues te toca irte a vivir más arriba. Entonces, con coche te mueves, vives más arriba, estás más lejano del centro, más tranquilo. ¿Quieres con vistas? Vuelve a prepararlo el dinero. ¿Que estás dispuesto a estar sin vistas? Genial. Aquí depende, ¿no? Yo en este caso quería vivir en el centro, por ejemplo, y un poco por lo mismo, ¿no? Quería estar en el centro de todo, quería vivir la experiencia al completo de estar en el centro y no en la montaña perdido. Quién sabe, si me quedo aquí unos años, ya veremos, o si hago raíces aquí, pues ya veremos, quizá el próximo movimiento es una casa en una de estas montañas, ¿no? Imagínate vivir ahí con estas vistas cada día o con estas vistas cada día, pues también tiene que ser increíble, ¿no? Pues esa es la decisión que he tomado yo, para que lo tengas en cuenta. Cualquiera que le interese, cualquiera que quiera venir a Andorra, escríbeme y si te puede ayudar en algo, será un gustazo, como poco mi propia experiencia. Y nada, espero que te haya gustado, que te haya servido el vídeo. Chao, chao, besote.